La verdad es que los gastos reservados siempre han sido materia de polémica en todos los gobiernos, lo fueron durante también la dictadura, ni qué decir, ahí nadie nunca más en la vida sabrá qué pasó con todos esos gastos, pero lo que hoy día enfrentamos es que hay una sensación en la opinión pública, más bien una constatación de una fuerte realidad. Hay impunidad. La constatación de la realidad es que hay impunidad. No hay castigo para los que socavan los recursos del Estado. No hubo un castigo claro para el cabo Juan Carlos Cruz, que se gastó más de 2.000 millones en el Monticello con la ley reservada del cobre. Un cabo. Cuando a mí me dicen que vamos a tener gastos reservados que van a estar a cargo del subsecretario y que va a tener la Contraloría, cabe recordar que no hace mucho tiempo un cabo fue capaz de gastarse más de 2.000 millones en el casino Monticello y ni un general, ni un contralor, ni un oficial logró detectar que este cabo se gastaba el dinero a manos llenas. Hay una especie de desquiciamiento en la sociedad. Sokimich. Bueno, el director de Impuestos Internos jamás se querelló, por eso hemos propuesto un proyecto de ley, señor presidente, para que el director de Impuestos Internos sea nombrado, al igual que el Contralor, Fiscal Nacional, por el Senado de la República, a proposición del presidente de la República, de tal manera de garantizar 10 años, inamovilidad en el cargo, porque en definitiva, como no se querelló, todos fueron sobreseídos. Y la gente quedó con la sensación de que Ponce Lerú y Sokimich hicieron lo que quisieron y nadie tuvo ningún tipo de castigo. Respecto a la corrupción de la farmacia, 225.000 millones durante 10 años, y si no es por una de las farmacias, Farmacia Ahumada, que denuncia para acogerse a la ley de denuncia porque se beneficia, jamás hubiéramos sabido que estaban coludidas, teniendo precios muy superiores para los enfermos crónicos, salvajes, señor presidente, inmorales. Y los gastos reservados a las Fuerzas Armadas, ¿para qué decir? Claramente hoy día investigado. Y por tanto, señor presidente, el proyecto de ley lo que hace es incorporar figuras que deben tener nuestra reflexión. Primero, establece la definición de gastos reservados, que serán para funciones públicas establecidas en las leyes de seguridad interna y externa al país, a la inteligencia y la contrainteligencia, a las funciones inherentes al presidente de la República. Funciones inherentes al presidente de la República. Señor presidente, todo es inherente a las funciones del presidente de la República, todo. Y por tanto es una definición vasta, amplia, inmanejable en torno a definiciones muy concretas. Creo que eso abre la puerta a todo. ¿Cuáles son los intereses o las funciones inherentes al presidente de la República? Todo cuanto sucede en Chile. Y creo que ese control, señor presidente, a estas entidades civiles que alegaba el senador Víctor Pérez, 3 militares, 4 militares, 7 civiles, se vuelve inmanejable. Además, el proyecto de ley, señor presidente, establece el delito de malversación y lo hace en su artículo 6º de manera, en mi opinión, muy compleja, porque señala en su inciso último la malversación de caudales públicos referido a gastos reservados, el juez podrá aumentar la pena correspondiente a un grado. Como decía el cabo, lo hubiera interesado que iba a tener un grado más de pena al gastarse de los recursos. Siento de que aquí lo que cabe es decretar la imprescriptibilidad del delito de malversación y de cohecho con gastos reservados. Es decir, de que haya una sanción permanente que evite la prescripción y que genere, por cierto, una disuasión. Si no, lo que vamos a tener es constantemente acciones investigativas que se alargan en el tiempo, realizadas por entidades que la tendencia es a involucrarse para protegerse. Y creo que la imprescriptibilidad del delito de malversación tiene que también ser adherente al cohecho, señor presidente. El cohecho se define como el delito que comete un empleado público que solicita, acepta un beneficio, ejecuta un acto o omite un acto o infringe sus deberes. Y la pregunta ¿es malversación o cohecho lo que comete un funcionario público que se queda o presiona para que otro le entregue recursos reservados o se colude? Yo siento que la única fórmula de enfrentar de verdad para que estas medidas sí duelan y efectivamente sean disuasivas es de que se establezca la imprescriptibilidad del cohecho y de la malversación con recursos públicos. Es decir, que no van a prescribir. Por cierto, el proyecto avanza, pero incorpora temas que deben profundizarse. No basta decir que no se efectuarán pagos a funcionarios públicos.
hay una desazón profunda en la ciudadanía y creo que si no somos rigurosos en establecer desincentivos, es decir, una política pública que no solo establezca la sanción cuando el delito se descubre, sino que desincentiva, se anticipa, previene, vamos a estar constantemente siendo requeridos por la opinión pública respecto de cómo asignamos estos recursos, y cuando hicimos la ley las penas no eran suficientes. Yo voy a votar a favor, señor presidente, y espero presentar estas indicaciones. Ojalá haya consenso en que es un delito grave quedarse con la plata del Estado, que es plata de los pobres, plata que se va a gastar en la ciudadanía. Voto a favor, señor presidente. Patagonia sin represas, nueva constitución ahora, no más AFP, aunque a algunos les duela. He dicho, presidente.